¿Ustedes escucharon eso? El derecho penal es el derecho sustantivo o el derecho de represión del Estado. ¿Por qué el derecho de represión del Estado? Porque es el derecho que tiene el Estado a imponer sanciones, a determinar cuáles conductas son punibles y cuáles conductas no son punibles. Por ejemplo, ¿quién es el derecho sustantivo en la República Dominicana? ¿Cuál código contiene el derecho sustantivo en materia penal? Sustantivo, el derecho que tiene el Estado de tipificar conductas, de sancionar conductas y de establecer las penas que se van a imponer por tal o cual conducta. El padre de la política criminal o el padre del derecho sustantivo del Estado es el Código Penal. Penal y penal. El Código Penal es el sustantivo, porque el Código Penal contiene esto. Escuchen esta palabra, lo que contiene el Código Penal. El Código Penal contiene esto: aquel que voluntariamente mate a otro se hace reo de homicidio, y el que comete homicidio tiene una sanción de 20 años. Y si ese homicidio se agrava, entonces es un asesinato. Y el asesinato tiene pena máxima ¿de cuánto? De 30 años. Y sube a 40 de acuerdo al arma homicida. Si era con un arma ilegal, el arma ilegal le agrava la pena al asesinato. Porque el homicidio se convierte en asesinato por varias razones. Entre ellas, se convierte en asesinato, o sea, se agrava. El homicidio agravado es el asesinato si sucede entre más de dos personas. Si usted persiguió a la persona y la acechó, si rompió paredes, puertas, que sí, ok, luego usted entró a esa casa y mató a esa persona. Y aparte de eso, el arma homicida, si era con un arma ilegal, también. Y entre otros delitos y otros agravantes que trae la nueva legislación penal, que luego, cuando ustedes sepan penal, cuando sepamos penal todos, la vamos a analizar. Entonces, el Código Penal dice, otra cosa que dice es, te tipifica las conductas. Hay crímenes y delitos contra la propiedad, contra las personas, contra el Estado, y lo va clasificando. Te habla del parricidio, del infanticidio, del matricidio, cuando tú matas al presidente de la República. Todo eso tiene una clasificación. Pero también te clasifica los crímenes y delitos, te lo clasifica en delitos, sanciones de policía, o sea, las multas, los delitos más leves, pero que ya no son de pena de policía, sino que van a la fiscalía. Porque imagínate, si tú invadiste una propiedad privada, no mataste a nadie, pero ese es un delito. Eso no se queda con la simple policía, eso va a la fiscalía. ¿Por qué va a la fiscalía? Porque yo, como agredida, voy a interponer una querella por invasión de propiedad privada en la fiscalía correspondiente. Entonces esa fiscalía correspondiente va a ver que la invasión a propiedad privada es un delito, que posiblemente no tenga unas penas de cárcel tan altas. Tú vas a tener una investigación, va a tener un proceso penal en tu vida, pero posiblemente lo conozcas en libertad, porque hay procesos, hay penas o hay delitos que tú cometes que no son delitos que te llevan directamente, en principio no te llevan a la cárcel, sino que te ponen sanciones diferentes a la prisión. Entonces, en ese sentido, luego de ver que el Código Penal es la política represiva del Estado, es el que tiene los delitos, es el que tiene las sanciones, es el que los tipifica, de cuál es más alto y de cuál es más ligero, entonces el Código Penal no entra solo. ¿Por qué el Código Penal no entra solo? Porque si bien es cierto que el Estado tiene derechos de tipificar crímenes y delitos y de imponer sanciones,
De esa misma manera, el administrado, o sea, el imputado, la persona que está siendo acusada o imputada por un delito, tiene un derecho también. Y tiene derecho al proceso. ¿Oyeron eso? Al proceso. Desde que es descubierta la conducta punible, porque si no te hallan, tú eres libre. Pero desde que es descubierta la conducta punible, de inmediato entra el derecho del imputado. A la hora de imponer leyes, sanciones, el Estado es el protagonista. Pero cuando se comete el delito, cambia de protagonista. Y ya el escenario se mueve de lugar y dice, ahora el protagonista es el ladrón, es el atracador, es el violador, es el asesino, es el sicario, es el secuestrador. El escenario cambia y convierte en protagonista ya no al Estado. Ya cambia el protagonista y es el delincuente, es el criminal el protagonista. Y de la misma manera que el Estado tenía derecho a tomarlo en custodia y a decir, el crimen que tú cometiste tiene una sanción, te viene esta. De esa misma manera, para la imposición de esa sanción, el imputado tiene derecho al proceso. ¿Y cuál es el proceso? Si lo encontraron en flagrancia, es una cosa. Si lo acusaron porque cometió el crimen y dejó y sacó pie y borró huella, otro proceso. Te agarraron en flagrante delito, o sea, lo acabaste de cometer, la policía te cayó atrás y te cogió, flagrante delito, lo acababas de hacer. Lo hiciste, te fuiste, eres culpable, pero tiene una forma de proceso también, flagrante delito, o cuando la persona comete el delito y hay que investigarlo después para descubrir cómo lo hizo. A eso, todo eso está contemplado en el gemelito del Código Penal que se llama Código Procesal. Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, de la misma manera que el Código Penal dice multas, delitos que son leves, que tienen pena de 3 meses, que sé yo qué, 3 días, 1 año, 2 años, que van de 4 años para abajo, y luego les voy a explicar por qué, qué diferencia tiene una con la otra. Entonces, el Código Procesal Penal te dice, bueno, si a Pablita le dieron un cheque sin fondo, es un crimen, es un delito económico. Le dieron un cheque sin fondo, ese cheque sin fondo tiene pena de cárcel, pero si a ella le dieron su cheque sin fondo y ella no investigó antes, ahí no entra la fiscalía. Ella está obligada a llevar ella su proceso desde la acusación. Debe hacer una acusación. Si es esos son. ¿Qué te está diciendo el Código Procesal Penal? Que cuando tú vas a perseguir el delito y los crímenes, hay diferentes maneras de hacerlo y son básicamente 3. Una acusación privada, que la dirige ¿quién? El que le dieron el tallazo, al que engañaron. Básicamente ¿quién? Por ejemplo, uno de los únicos ejemplos que hay ahí, la ley de cheque. Yo te doy un cheque sin fondo, yo no puedo ir a la fiscalía para que la fiscalía me persiga el cheque sin fondo. Tengo yo misma que elaborar mi acusación, convertirme en ley, batuta y constitución, decirle al juez penal, mira, yo vengo a acusar a fulano de tal que me dio un cheque sin fondo y no hizo provisión de los fondos en el tiempo establecido. Eso tiene un debido proceso. Tú tienes que demostrar, luego, uno por uno le iré explicando cómo se maneja en negocios, cómo se maneja el proceso de un cheque sin fondo, pero tiene cárcel. La mayoría de veces le dan pena suspendida, pero hay algunos que han tenido que ir a Najayo a pagar por dar un cheque sin fondo. De la misma manera, si yo ¿qué cosa podemos? Si yo me hago pasar por una empresaria, esto, aquello, lo otro, y te saco dinero, uso medios de defraudación,
Entonces ya eso sí va a la fiscalía. Eso sí va por medio de una denuncia, una querella, porque se convierte en una acción pública a instancia privada. O sea, tú denuncias, haces tu querella, va con tu querella con lo que establece la ley, lo que establece el Código Procesal Penal, porque todo lo que nosotros necesitamos hacer, nosotros no tenemos por qué pedir modelos de una querella, porque los códigos, las leyes establecen el cómo se hace. Entonces usted tiene su querella con constitución en actor civil y la deposita en el Ministerio Público. ¿En cuántos casos se da eso? Accidente de tránsito. En el accidente de tránsito, a ti te chocaron, eso no es acción privada. O sea, tú no puedes acusar a tu agresor, sino que tú debes preparar tu querella con lo que establece la norma, analizarle tus pruebas y en la misma querella, ahí mismo, constituirte en actor civil. La teoría civil entra dentro de todos los delitos, porque es imposible tú violar el Código Penal sin violar el derecho privado, que es el derecho de la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos una sentencia de una muchacha que mató, de una tipa que mató a una persona en Doñana, le dictaron 5 años de cárcel, pero le dictaron una sentencia en el mismo tribunal penal de 2 millones de pesos. O sea, el dinero va junto con el golpe. Entonces, constitución en actor civil. Esos delitos están expresamente en el Código Procesal Penal, los que van a acción pública, los que van a instancia privada. Por ejemplo, cuando tú pagas para que te hagan un trabajo y no te lo hacen, eso es trabajo pagado y no realizado. Eso es acción privada. Tú tienes que poner tu acusación y poner tus pruebas. Pero hay una serie de delitos más que no lo hace la persona, va a acción pública. La violencia, por sencilla que sea, difamación, injuria, todo eso va a la fiscalía. Acción pública a instancia privada. Yo pongo mi querella, deposito mi papel en la fiscalía. La mayoría de las veces la fiscalía le hacen a uno poco caso, le hacen poco caso a la gente, pero sí, usted va y deposita allá y luego usted le hace un hoyo para que le hagan justicia, como la viejita con el juez. Entonces, cualquier caso que sea de esa naturaleza están en el Código Procesal Penal. Ahora viene, eso es, ¿qué pasa con los casos que son de acción pública a instancia privada? Que normalmente la cárcel en esos casos es una cárcel mínima de 5 años para abajo. ¿Y qué medidas de oportunidad tiene la cárcel cuando es de 5 años para abajo? ¿Quiénes se acuerdan? Tienen medidas o criterios de oportunidad. Criterios de oportunidad, el acuerdo entre la víctima y el agresor. Tú me das tanto y yo te libero de esto. Acuerdo con la fiscalía. Los jueces normalmente toman medidas y te dicen, está bien, te voy a condenar 3 años suspendido, como pasa mucho con la ley de cheque, que suspenden mucho la pena. La pena suspendida es que tú estás condenada, pero estás viviendo tu vida normal, trabajando, estudiando en tu casa y todo lo demás, pero eres un condenado que si decide violar las condiciones de esa suspensión de la prisión, entonces te clavan a cumplirla completamente en 2 años. Por eso es como el caso de Wander Franco, que le dieron una pena suspendida. Exactamente. Entonces, dentro de la gente de Girón, en el caso de la pastora Rosy y eso, que a Girón le dieron 5 años con pena ya cumplida. Pero él no pisó la cárcel, y siempre estuvo en su casa con arresto domiciliario. Nunca se quitó el arresto domiciliario, porque era un acuerdo con la fiscalía, porque fue que le hizo el caso a la fiscalía. O sea, todo eso se puede dar en el proceso penal. Entonces, volvemos entonces a la clasificación. Ahora vienen los crímenes. Los crímenes, ya tú sabes que el Código Penal dice que son 30 años, el código que tenemos, el otro es que va a sumar esas penas. Todo eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de tú defender a un imputado penalmente. Cuando tú vas a defender a un imputado penalmente, ya tú te das cuenta, por esas características, tú te das cuenta cómo lo vas a defender. Ley de cheque. Tú vas a defender a una persona con la ley de cheque. Tienes un debido proceso para defender a alguien que ha violentado la ley de cheque. Y lo primero que normalmente se busca es un acuerdo con a quien se le dio el cheque.
se levantan actas como si fueran laboral, de un acuerdo entre las partes, se sobresee el expediente y la parte dice yo este cheque lo voy a pagar al paso, el otro dice sí, yo acepto, va pagando su cheque y cuando termina van y depositan primero se deposita el acuerdo y luego se deposita que ya el cheque se pagó para que el expediente se cierre. Normalmente los cheques es un acuerdo y yo tengo mucha experiencia de cheque. Sí, porque uno tiene clientes empresariales que dan muchos cheques sin fondo y se meten en mucho lío. Entonces, lo mismo puede ocurrir con la ley de tránsito. ¿Con quién se hacen el acuerdo? Porque no va a caer preso. Con la aseguradora si tenían seguro o con el mismo imputado. El imputado paga, se desiste del proceso. A veces, en la ley de tránsito, tú sabes que el tipo no va a caer preso. ¿Qué tú haces persiguiendo un proceso penal en la jurisdicción de tránsito? Si no va a caer preso nunca. Tú estás buscando cárcel. ¿Qué tú estás buscando ahí? La sentencia del tribunal. Hay en ocasiones que es mejor irse a demandar por la vía civil, desistir de lo penal e irse por la vía civil para entonces perseguir los bienes del agresor, porque es más fácil por la vía civil que por la vía penal. Por eso ustedes ven que en el tribunal usted encuentra muchos casos con aseguradoras, asuntos de responsabilidad civil. Y estamos hablando aquí en penal ordinario. Penal ordinario es el que no se especifica en otra ley, sino que todo está en el Código Penal y el Código Procesal Penal dice cómo se va a investigar cada uno de los delitos, no importa de la ley que sea, no importa que sea económico, que sea tributario, no, el Código Procesal Penal establece la investigación y el debido proceso para conocer la defensa de una persona imputada penalmente. No importa que sea de manera ordinaria o que sea de manera especial. Vimos penal especial en la universidad, pero nunca nos agarraron y nos dijeron que ese penal especial, que todos los penales se conectaban con el Código Procesal Penal para luego tú poder defenderlo y no tener limitaciones de que, pero yo trabajo derecho penal, pero yo no puedo defender a un cliente que de derecho penal financiero, o de derecho penal económico, o de derecho penal tributario, o de derecho penal tecnológico. Cada uno tiene una ley y el Código Procesal Penal es que juzga todo eso. Es quien establece el derecho que tiene el imputado y el cómo se debe hacer, cómo se deben ver las pruebas, cómo se debe ver la investigación, cómo debe hacerse, quién la hace. Todo está en el Código Procesal Penal. Ahora, lo primero que hace uno cuando va a trabajar con derecho penal, que es el derecho de la adrenalina, es el derecho en el que todos queremos ser buenos, porque todos queremos poder interrogar testigos, porque queremos poder, ¿verdad?, enfrentarnos a la fiscalía. A mí me encanta enfrentarme a la fiscalía y a los jueces en el tribunal, porque hay veces que el juez también está en tu contra, aunque no te lo diga. Porque el juez debiera ser el equilibrio en el sistema, pero muchas veces ya tienen su decisión tomada desde su oficina, tienen su decisión tomada y te oyen como pendejo, pero no te están oyendo. La realidad es esa, que hay veces ya tienen su decisión tomada, porque de la misma manera que hay fiscales talibanes, de esa misma manera también hay jueces talibanes. Hay jueces talibanes y fiscales talibanes. Si no, cada rato no estuvieran suspendiendo a algunos. Bueno, ustedes se acuerdan de los fiscales que fueron a la barbería y que le echaron en el zafacón al barbero. Sí. La cámara lo ayudó. Yo creo que esa fiscal todavía está presa. Por si alguien me dice que los fiscales no ponen pruebas, no ponen vainas, y la policía también, porque la fiscalía no andaba sola, también andaba con policías. O sea que ellos ponen pruebas. Entonces, y hay jueces sin vergüenza. Dígame, cuñado. No, que iba a perder yo, Juan, que dije, poniendo la pistola. Dice, con la mano atrás poniendo la pistola en el caso. Él salió en el video, pero eso todavía está preso. Es que hay mucha gente mala en esto. Entonces, ya habiendo entendido que el Código Penal dice lo que es un delito, cómo se sanciona y cuánto es la sanción. De esa misma manera, el Código Penal tiene un gemelito, que es el Código Procesal Penal, que es el que dice cómo
se debe investigar, cuál es el procedimiento, cómo se hace cada cosa para poder poner esa sanción. Es como si uno te diga la teoría, el otro te diga la práctica. Y te da el Código Procesal Penal es el bueno porque es el que te da la práctica. Exactamente, pero el Código Penal tiene todos los delitos y el Código Procesal Penal tiene cómo se investigan y cómo se debe llevar a cabo la sanción que está ahí. Esa sanción está ahí, pero tiene una forma de llevarla a cabo y es el Código Procesal Penal. ¿Se entendió eso? Si esta mañana va a conocer una medida de coerción porque es lo primero que hace un abogado cuando tiene un carnet en la mano, siempre aparece un hermano que cayó preso, un vecino que lo chocó un motor, un vehículo, un motor, y esa persona entonces necesita un abogado y a usted le van a buscar porque le van a dar 3,000 o le van a dar 5,000 o no le van a dar nada porque son familia o son amigos, y a esa gente no se le paga, ni a la familia se le paga, ni a los amigos se le paga, porque eso, tú sabes, no valemos nada, ni para la familia ni para los amigos. Te van a buscar y tú vas a ir, te vas a poner tu toque y vas a sacar de tu bolsillo, porque tú vas a ir a exhibirte con tu toque y tu birrete frente a la fiscalía diciendo, cuando la fiscalía lea su medida de coerción, porque la medida de coerción es un documento. Es un documento que elabora, en cosas, Marlene, que eso sale en los videos. Ese es un documento que elabora la fiscalía. Escúchenme esto. Todos los procesos civiles, penales, administrativos, de la naturaleza que sea, inician con un documento que alguien escribe. No podemos olvidarnos de eso. Todos los procesos inician con un documento que alguien escribe. O lo escribe el Estado o lo escribe el particular. Pero es un documento. Y la medida de coerción es un documento que deposita la fiscalía en contra de un determinado imputado. Una persona que fue denunciada, una persona que fue hallada de flagrante delito y que está en la policía, en la 17 o en la cárcel que sea, esperando para que le conozcan su medida de coerción. La medida de coerción es la presentación física que hace el Ministerio Público del imputado ante el juez, ante el tribunal. Porque el tribunal de alguien que está preso se convierte en un derecho fundamental, que si la fiscalía te lleva preso y a las 48 horas no te lleva al tribunal, te tiene que soltar porque te está violando un derecho fundamental. Pero aquí usted sabe que eso no se da porque tenemos jueces talibanes, sí, sinvergüenza. Tenemos jueces sinvergüenza que viven buscando la forma de declarar culpable a la persona, aunque sea culpable, antes de que la ley lo juzgue, y lo dejan 10 días, 20 días, y tú vas allí como abogada penalista y le dices, magistrado, este hombre hay que soltarlo porque le violaron los derechos fundamentales, y no lo sueltan, y se buscan la forma, y ni siquiera te motivan correctamente el mantener a la persona más de 48 horas en la cárcel. ¿Y tú sabes por qué se hace eso? Porque estamos en República Dominicana, en los países desarrollados no te llevan preso hasta que el Ministerio Público no tiene todas sus pruebas, que puede procesarte en las 48 horas que manda la ley. Aquí no. Aquí tú puedes durar un mes ahí y para el juez tú estás bien. Ahora, si tu abogado está pidiendo aplazamiento, excelente. O si tú no te opones al aplazamiento de la fiscalía, excelente. Tú estás teniendo tu imputado en la cárcel. La realidad es esa. Si aquí los jueces tuvieran vergüenza y tuvieran pantalones y las juezas se pusieran la faja bien apretada, cuando llega de 48 horas y se comprueban las jodidas 48 horas, le dice te lo suelto. Te suelto el preso, vuelve y búscalo cuando vuelve y delinca, porque ustedes fueron que hicieron su vaina mal. Son 48 horas que establece la norma, porque luego de ahí le están violando el derecho fundamental. Entonces, fuera de las 48 horas, ya el Ministerio Público te falta, por tal razón debe presentarlo ante el juez y decirle al juez, mira, aquí te presenté la medida de coerción,
fija mi audiencia y el tribunal está obligado a fijar la audiencia, no importa el día que sea, al cumplimiento de las 48 horas y no lo hacen. El tribunal, el único lugar que trabaja 24/7 es quien conoce las medidas de coerción y es un tribunal que se llama ¿cómo? De atención De permanente. atención permanente. Su nombre lo dice. Su nombre dice atención permanente. Entonces, ¿por qué si tú ya tienes 48 horas hay que esperar que el juez se despierte y dice, no, a él le pagan para estar 48 horas ahí? Y si a las 12 de la noche se cumplieron las 48 horas, esa hora hay que tener. Ven acá, tráeme el diputado, vamos a conocerle. Como sea, por Instagram, como sea, virtual, había que conocerle porque eso es lo que establece la norma. Pero eso viola derechos fundamentales, por eso estamos mal. Entonces ya cuando usted tiene su imputado ahí, que van a conocer medidas de coerción, ¿cuáles son los requisitos para conocer una medida de coerción exitosa para el imputado? ¿Qué pide? ¿Qué dice la norma que tú necesitas tener para no ir preso? Presupuestos. A eso le llaman presupuestos. Le llamamos presupuestos. Tiene presupuesto de arraigo. Esos arraigos tienen que ver con el arraigo familiar, arraigo social, arraigo económico, arraigo laboral, arraigo educativo. Eso. Usted pertenece a la Junta de Vecinos, se congrega en una iglesia de verdad y los jueces no quieren saber de eso mucho, porque eso es pendejada, porque eso se está falsificando. Están haciendo cartas en los centros de internet, ahí hay cartas de Junta de Vecinos, ahí hay cartas de pastores, hay cartas de iglesia que no ha hecho, porque los abogados lo hacemos. Si los jueces llamaran y dijeran, tráeme ese pastor, tráeme ese presidente de esa Junta de Vecinos que venga a testificarme aquí que él firmó eso, entonces otro gallo cantarían, pero como los jueces no tienen tiempo de eso y están obligados a ver como si fueran reales, son papeles, porque los jueces no tienen autoridad para censurar papeles, si no es que le llevan ahí, mira, ese papel es falso, el juez no puede declararlo falso sin él hacer una investigación. Ahora, ¿qué ven los jueces? Básicamente, cartas de trabajo, los estudios, el arraigo familiar, los hijos, si es casado, lo mismo que ven los cónsules, lo que ven. Sí. Y si te va a llevar a Junta de Vecinos, es bueno que el presidente de la Junta de Vecinos esté ahí. Buena persona. Que vaya en persona, porque la carta nada más los jueces no le hacen caso. Entonces, cuando llega el momento de conocer la medida de coerción, ¿qué se toma en cuenta? El Ministerio Público Dominicano siempre pide que le den prisión preventiva. 3 meses de prisión preventiva. Pero ¿qué tú vas a ver en el caso? Tú vas a ir al caso y vas a ver que el tipo lo que hizo conlleva una pena menor de 5 años. Por tal razón, se le puede convertir una prisión preventiva en una pena anticipada. Se le puede convertir en una condena anticipada el mandarlo para Najayo por 3 meses, que normalmente se convierte en 1, 2, hasta 3 años, se te convierte en una prisión preventiva en República Dominicana. Cuando tú te caes una gente preso, puede, no lo bajaron, mira, no, la víctima no apareció, y es acción pública, mira esto, y años van y años vienen y nunca le conocen la revisión de la medida de coerción. Y la persona se la pasa preso ahí por un buen tiempo. Entonces, cuando tú vas a conocer una medida de coerción en atención permanente, ante el juez de atención permanente, tú le dices al juez, la fiscalía le dice al juez que él a tal hora, tal día, hizo esto, porque es una acusación que te llevan, y que por eso el Ministerio Público pide 3 meses de prisión preventiva a ser cumplido en la cárcel de Najayo. Y tú dejas que el Ministerio Público hable. Cuando el Ministerio Público habla, entonces tú te vas primero al tipo de delito que se le imputa, porque eso lo establece el Código Procesal Penal cuando se habla de las medidas de seguridad. Entonces, tú le dices al juez, mire, mi imputado no representa peligro de fuga. ¿Y por qué no representa peligro de fuga? Porque está casado y tiene hijos, pero tú tienes ahí el acta de matrimonio y las actas de nacimiento. No representa peligro de fuga
por la cárcel que se le impondría, que es poca por el delito, eso sí lo hallaran culpable. Tampoco representa peligro de fuga, no tiene antecedentes. Aparte de eso, estudia, trabaja y Padre de es familia. padre de familia y es un miembro de la iglesia, es un miembro de la comunidad. Y mire, y ahí tengo el pastor, porque no dije que estoy diciendo, no, ahí está la carta, pero mire ahí donde está el pastor. Él está casado, no, mire ahí donde está la esposa, porque normalmente yo le llevo a la gente. Él es de la Junta de Vecinos, mire ahí donde está el presidente de la Junta de Vecinos, que vienen a apoyarlo a él aquí. Entonces, cuando el jueves eso, posiblemente digan que le van a poner la presentación periódica como una garantía económica. El Ministerio Público no le queda más que tú vas a tener una presentación periódica de ahí cada 6 meses. Es la forma de conocer una medida de coerción con una persona que está en la cárcel. Cuando te le ponen garantía económica, hay que pagarla en el Banco Agrícola. Y cuando te toca pagar eso en el Banco Agrícola, el tipo puede estar preso de hoy para mañana, porque hasta que no se entrega al Ministerio Público la resolución de la medida de coerción completa con lo que establece la norma para pagar esa garantía y llevarle el voucher de pago al Ministerio Público, entonces que te lo sueltan, porque el Ministerio Público es la ley, batuta y constitución, y es con quien se dirime todo eso. ¿Ustedes son hoy capaces de conocer una medida de coerción mañana? Ahora, ¿cómo se buscan los presos? ¿Cuánto quieren buscar presos? Tiene cerca de 17 y Los presos, les voy a decir cuántos lugares están. ¿Ustedes quieren comenzar a conocer medidas de coerción? Lo primero, motorista chocado. Se le van a conocer medidas de coerción al chofer. Segundo, atracadores, hombres que dan golpe a la mujer, violadores, pelearon entre sí y están allí. Y otros que no han hecho nada, pero tienen algún tipo de imputación, están en la 17. En la 17 normalmente hay una rumba de abogados que dominan ese proceso en donde todos quieren estar. Ahí quiere estar todo el mundo cogiendo grajo en la toga para ir a lidiar con tigres, que la mamá va a empeñar la licuadora y con eso es que te van a pagar. El que quiera dedicarse al derecho penal, yo soy penalista, yo tengo una maestría en derecho penal, egresada de la UAPA. La hice porque me gusta el derecho penal, pero ese no es el derecho para uno hacerse rico, es el derecho para litigar y tener adrenalina. ¿Cuántos quieren adrenalina? Si te quiere adrenalina, métase ahí. Si no quiere adrenalina, esto que le estoy diciendo, apréndaselo por si le llega una familia con una situación que usted sepa cómo defenderla, pero no es aparte de que eso está confiscado ahí en la policía. El proceso penal está confiscado en la policía porque tiene alianza estratégica 2 o 3 abogados aquí en San Cristóbal, y valga la denuncia. Solo que domina. Aquí hay 2 o 3 abogados que dominan el espectro de los presos en la cárcel, que los demás cogen lo que les sobra a esos 2 o 3 abogados, que no voy a mencionar su nombre, pero que todos los abogados aquí en San Cristóbal lo conocen, que ellos son los que le pagan a la policía. Y desde que llega un preso ahí, la policía llama a esos abogados para que esos abogados sean que vayan, le entregan. Si no tienen abogado, que la familia dice, no, yo tengo mi abogado. Tienen una rumba de abogados ahí, esos abogados lo llama a la policía a esos abogados para que ellos sean que vayan a conocer esos procesos. Son los dueños de los procesos, la policía. Porque la policía tiene esos secuestrados, porque nosotros estamos llenos de corruptos. Y no es solo esta sola policía, no. La policía en sentido general tiene negocio con los abogados, y estoy haciendo una denuncia, tiene negocio con los abogados, y los otros abogados tú ves que andan rondando los pobres y no consiguen nada. Ese no es mi mundo. Eso para mí es, yo soy como esa cosa de la policía, yo soy como chivo en chiquero de puerco. Una vez yo se lo dije a un cliente mío que me llamó, mira, que tengo un hermano preso, que es cliente mío, cliente económico, o sea, cliente de la oficina. Yo le dije, yo te puedo ayudar, pero tú puedes estar seguro que cuando yo llegue hay 20 abogados, mi amor, y para mí la fiscalía y la policía, eso para mí es como chivo en chiquero de puerco. Yo ahí me siento rara. Realmente ahí no hay cuarto que buscar, ahí te consigue 3,000, 5,000. Ahora, es todos los días. Pero usted siempre está sudando del palacio a la policía, a la fiscalía. No, eso no. A gente que
tiene mueble en el cerebro, eso no es derecho. Esa no es la forma de ejercer el derecho. Entonces, pero mañana se lo puede presentar y venir un cliente de nosotros, de aquí de la oficina, que necesita que le conozcan un proceso penal, que cayó el preso o que cayó uno de sus hijos y sus abogados somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que dominar cómo defenderlo en una medida de coerción. Por algún proceso hay gente que le da su trompa al otro y por eso van presos. Y hay que sacarlo de la cárcel, no lo podemos dejar preso. Entonces, por eso estamos viendo la medida de coerción. ¿Tienen alguna pregunta? O sea que ustedes mañana son capaces de defender a uno que le cayó preso. Es decirle que desde que cae preso, el mismo día hay que buscar el presupuesto, porque si no, a quien se le va el plazo es a uno a las 48 horas. Si usted tiene su cosa y la fiscalía metió su cosa, fijaron audiencia, usted tiene que ir preparado para no pedir aplazamiento. Porque entonces le ponen aplazamiento para 10 días y el tipo tiene 12. Para 8 días, que se yo qué. Ahora, hay aplazamientos que son estratégicos. Se hacen aplazamientos estratégicos para buscar los presupuestos. Pero el que tiene su cuarto, por ejemplo, dígame usted, a mí me cae un cliente preso. Yo no puedo estar buscando el presupuesto porque es un cliente que me paga a mí siempre. Yo tengo que ir a sacarlo de la cárcel como yo pueda, lo más que pueda. Entonces, el derecho penal no solo está contenido en el Código Penal, sino que está diseminado en cada área de la vida. Está el derecho, hay derecho penal económico, derecho penal financiero, o sea, los fraudes a los bancos, derecho penal tributario, es el que yo más trabajo, el penal tributario, porque soy tributarista y penalista. Derecho penal tecnológico, para eso tenemos la ley 153-07, me parece que sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Y así por el estilo, penal laboral, violar ciertas normas de seguridad y se maneja ese otro derecho penal que nosotros tenemos que saberlo y dominarlo a la perfección, porque cualquiera de nuestros clientes empresariales pueden estar violando el penal laboral sin darse cuenta. Entonces, ¿cómo se instruye el penal laboral? ¿Quién es el que acusa? Aquí no es el Ministerio Público el que acusa en principio. Quien acusa y mete la denuncia en principio, ¿quién es? ¿Ustedes tienen idea? El Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo, cuando comienzan a visitar una empresa, la empresa que se dé rápido, si no tiene TCS, si está violando alguna de las normas de derechos fundamentales de los trabajadores, porque ese inspector va a levantar un acta, agarra, lleva ese expediente allá y le hacen un proceso como si fuera la fiscalía y lo depositan, y el penal laboral en principio se conoce en el juzgado de paz especial, porque el juzgado de paz es el que más especialidades conoce. Todas las especialidades que no son ordinarias van al juzgado de paz, es que lo conoce primero. Que ese otro negocio. Que ese o no, donde quiera lo estoy diciendo. El Ministerio de Trabajo y las empresas. Ese otro negocio, esa es otra parte, mi amor. Yo tengo experiencia también ahí. Sí, es otro negocio. Entonces, ¿qué hora es? Pues ya acabamos casi, porque tiene mucho, pero es importante saber, el derecho penal comienza por la medida de coerción. Luego de la medida de coerción, pasados los 3 meses, si no hay ninguna cosa, entonces el Ministerio Público está obligado a presentar la acusación formal, que es otro documento. En la medida de coerción, él no pide condena, pide medidas de seguridad 3 meses, 1 año, 18 meses, si es un caso que lo declaran complejo. Si es ya a donde se pide, donde se va estableciendo y definiendo el proceso, es en la segunda etapa, que es en la instrucción. Es en la etapa de instrucción. ¿Qué se hace en la etapa de instrucción? En la medida de coerción es como si fuese un juicio a los arraigos y al peligro de fuga. En la medida de instrucción es un juicio a las pruebas. Porque si el Ministerio Público no tiene prueba, A eso voy. ¿Qué hay de cierto? Y me parece que sí, porque lo he no visto, pero sí personas allegadas a mí
que el Ministerio Público tiende a pedir 1 año de prisión preventiva cuando no tiene las pruebas suficientes. O sea, que ellos entienden que en ese lapso de tiempo, ellos así recaudar las pruebas en contra de eso. Sí. Lo que pasa es que el proceso de investigación, las pruebas vienen por el proceso de investigación. Y la investigación del delito comienza luego que la persona ya tiene una medida de coerción. Por eso el Ministerio Público pide presentación periódica, prisión domiciliaria, garantía económica, dependiendo del delito. Y luego entonces, en la medida de instrucción, se comienzan a despejar las dudas, a verificar si aparece un testigo, si aquí no investigan realmente, aquí, exacto. yo no sé cómo que aquí la gente cae presa. Exacto. Ver si hay un testigo, ver si lo que el imputado dijo era verdad. No se hace eso de ir a verificar todo lo que el imputado dijo, a ver si es verdad, sino que muchas veces hay gente que está condenada siendo inocente porque no se hizo una correcta investigación. Entonces, por lo que el Ministerio Público aporte, por ejemplo, imagínate que un cliente tuyo, una persona está imputada de abuso infantil. La prueba por excelencia en abuso infantil es la cámara Gesell, porque al niño le creen como si todo fuera verdad. Y no se cree en este país que los niños mienten. Bastante. Y el abogado tiene que ser muy experto para sacarle la verdad a un niño en cámara Gesell. Porque a los niños en cámara Gesell prácticamente los inducen. Los inducen, el cerebro le queda lavado y muchos mienten. Hay personas en la cárcel siendo inocentes por niños que mintieron en cámara Gesell y el juez lo vio como verdadero, y hay gente condenada por un niño que mintió en cámara Gesell. Porque si no se sabe interrogar, porque el abogado contrario tiene derecho a interrogar en cámara Gesell, con el debido proceso que atañe a los niños, si no maneja eso, si no tiene experiencia en eso, pues el niño puede mentir ahí en cámara Gesell. Entonces, cada crimen o cada delito tiene una forma de el Ministerio Público investigar. La mujer violentada, la mujer abusada, agarran, la llevan, le hacen una entrevista forense, que a veces el psicólogo ni siquiera es forense. Tú puedes mentir ahí también y eso termina, ¿verdad? Como real. Mataron a fulano, viene una autopsia, la autopsia la cogen como prueba, pero ¿dónde está la mano de fulano ahí en esa autopsia? O sea que hay muchas cosas que se dan. Hubo un muerto, ahora hay que buscar a quien echarle la culpa, y para eso está el abogado que va a defender a su imputado de si fue el que mató o no fue el que mató. Entonces, por hoy ya ustedes saben suficiente derecho penal como para conocer medidas de coerción, ¿no es verdad? Sí. Es lo primero del proceso penal. Cuando se presenta un cheque o una cosa, esa es otra forma, que quien acusa es a quien le dieron el cheque. Trabajo pagado y no realizado, quien acusa es a quien engañaron con el trabajo. Todos esos son delitos que usted comienza a leer en el código penal y el código procesal penal. Y en el procesal penal enfóquense más porque los delitos los pone la fiscalía y usted lo que hace es que después lo estudia. O sea que ya ustedes son capaces de defender a una gente en la policía, en atención permanente, ¿no es verdad? Mañana vamos a ver civil. Lo que pasa es que yo no quiero que se llegue una gente ahí